Hoy vamos a hablar sobre cómo crear un endpoint para comunicarse con SAP, específicamente utilizando OData. Si alguna vez has necesitado obtener catálogos o datos maestros como listado de sociedades, proveedores, cuentas de mayor, etc., este video es para ti. No es un paso a paso, simplemente te voy a mostrar cómo lo hice y te dejaré el enlace del código en la descripción del video. Imagina que tienes una aplicación web de proveedores que recepciona facturas. En esta aplicación hay listas desplegables donde seleccionas, por ejemplo, una sociedad y dependiendo de la sociedad que elijas, la aplicación debe mostrar otros listados relacionados como proveedores, cuentas de mayor, centros de costo, etc. Para lograr esto necesitamos comunicarnos con SAP y obtener esos datos. Una de las formas más eficientes de hacerlo es usando OData. Estos son los pasos que vamos a hacer en SAP para crear el endpoint. Primero creamos el proyecto en la SEGW, creamos el modelo de datos, modificamos el modelo de datos Entity Set, registramos el servicio y por último publicamos el servicio. Ok, ingresamos a la transacción SEGW, creamos un nuevo proyecto. A este proyecto yo le voy a llamar ZTest catálogos o datos maestros. En la descripción le voy a poner datos maestros catálogos. Lo voy a guardar local. Guardo. Posterior creo el modelo de datos. El modelo de datos lo puedo importar, lo puedo crear de cero o lo puedo importar de un CDS, de un RFC o de una estructura. En mi caso yo voy a usar una estructura. Considero que esta es la forma más rápida de hacerlo, pero tú puedes hacer cualquiera de estas cuatro. Voy a importar la estructura. Voy a importar primero la estructura de las sociedades. La voy a poner como nombre sociedades. Entity Type. La estructura que creé para las sociedades, que en este caso es ZST Company Code. Creo el Entity Set por default. Siguiente. Selecciono todos los campos. Todos estos campos voy a necesitar. El siguiente. Selecciono la llave. Cuando tú creas un Entity Set o un modelo de datos, siempre tienes que seleccionar una llave. Una llave simple o una llave compuesta. En este caso de sociedades solamente voy a seleccionar la sociedad. Le doy finalizar. Me dice que no hay error de datos. Le doy guardar. Lo grabo en un transporte. En este caso fue local. No me va a pedir transporte. Siguiente paso es voy a activar y voy a generar los objetos. En este caso me dice que voy a generar la clase MPC, la clase DPC y todo lo demás. Technical Model View, Technical Service Name, etc. Déjenlo así como está, no le mueva nada. Le doy siguiente. Asigno el paquete que en mi caso es objeto local. Le doy guardar. Esperemos que se guarde. Ok, ya están generados los objetos. Lo siguiente es modificar el Entity Set. Nos vamos a Runtime Artifacts. Nos vamos a DPC Extensions. DPC Extension. Buscamos el Entity Set de las sociedades, que en este caso aquí está. Al crear el modelo de datos nos crea por default la creación, el borrado, el get y el update. Ok, voy a modificar el get entity set. Le voy a dar modificar. Le voy a dar clic en definir el método. Aquí vamos a colocar el código para obtener las sociedades. En mi caso voy a pegar el código que he realizado anteriormente. El código básicamente es este data es para filtrar las selecciones. En este caso no lo vamos a necesitar, pero en caso de que tú necesites filtrar por sociedad o recibir como parámetro la sociedad, defines estos tipos de datos. Hago un select a la tabla T001 con un join a la T001Z para obtener el RFC. Lo guardo en el Entity Set. Este Entity Set es tu modelo de datos. Si no se recuperaron datos, hago una excepción de errores y mando un mensaje de error en la respuesta. En caso de que se hayan mostrado datos, pues simplemente voy a mostrar los datos que se obtuvieron. ¿Okay? Guardamos.
Activamos. Cuando tú editas un método, esta se cambia de color, se queda en negrito. Siguiente, voy a crear el servicio, voy a registrar el servicio. Registro el servicio, en mi caso el nombre del sistema le voy a poner local. Si no sabes cuál es tu system alias, le puedes preguntar a tu basis. Genera los datos de catálogo. Lo voy a guardar en local. No mueva nada aquí, lo dejan en standard mode. Fijar cliente y ya está. Le voy a dar aceptar. Vamos a probar. Ok, ya registrado el servicio, vamos a probar que esté funcionando. Le voy a dar clic en Stop Gateway Client. Continuar. Ok. Ya tengo la URL para el servicio. Ok, lo que voy a hacer es seleccionar el Entity Set, que en este caso es Sociedades Set. Y como no quiero pasarle un parámetro, simplemente lo ejecuto. Simplemente lo ejecuto y me da un código 200. Este código 200 significa que estuvo ok y ya me devuelve todas las sociedades que tiene SAP. No le puse ningún otro filtro, por lo que va a traer todas las sociedades que están en la tabla. Okay. Esto lo podemos traer en formato JSON. Voy a seleccionar el formato JSON y lo ejecuto. Y ya tengo el listado de nuevo. Vamos a probar esto en Postman. Ok, para probarlo en Postman simplemente copiamos este request URI. Pegamos. Configuro que me traiga los datos en formato raw JSON. Le doy a enviar. Ok, vamos a continuar obteniendo el catálogo de proveedores. Vamos a crear el modelo de datos. Nuevamente lo voy a importar de una estructura. Le voy a llamar proveedores. Entity type. Mi estructura de proveedores. Siguiente. Selecciono todos los campos. Siguiente. En mi caso, la clave es la sociedad y el proveedor. Le doy finalizar. Y ya tengo el modelo de datos. Aquí está el modelo de datos de sociedades que creamos anteriormente. El modelo de datos de proveedores. Aquí podemos ver el detalle de los campos. En las propiedades podemos ver los campos que tiene la estructura. En este caso, el modelo de datos. Sociedad, proveedor, nombre, RFC si es una cuenta CPD. Y yo adicionalmente le agregué si el proveedor tiene retención de IVA o retención de ISR para hacer algunas validaciones en el front. En el caso de las sociedades, yo solamente tengo 3 campos: sociedad, nombre de la sociedad y el RFC. Ok, voy a importar un dato más, que es el de cuentas de mayor. La cuentas de mayor va relacionado con la sociedad y con el grupo de cuentas. En este caso le voy a poner cuentas. Mi estructura de cuentas. Siguiente. Selecciono todo lo que creé en la estructura. Siguiente. Y mis llaves es la sociedad, el plan de cuentas y la cuenta de mayor. Finalizar y ya tengo mi entity set, mi modelo de datos. Vamos a generar los objetos. Ok, no tenemos ninguna advertencia, ningún error. Nos vamos a editar los métodos entity sets
¿Por qué EntitySet y qué diferencia hay con el método getEntity? El método getEntity únicamente te devuelve un dato y el método getEntitySet te devuelve un listado de datos. Por ejemplo, aquí tengo yo el modelo de datos de proveedores y me crea nuevamente el update, el getEntitySet, el delete y el create. Y como les decía, el EntitySet me devuelve un listado, ¿no? Me devuelve más de uno, y el getEntity únicamente me devuelve un registro. Y aquí tengo mi modelo de datos, mi método del modelo de datos de cuentas que se creó anteriormente. Ok, vamos a redefinir el método. En este caso vamos a redefinir el método de proveedores. Selecciono proveedores set getEntitySet. Le doy clic en redefinir el método y aquí vamos a copiar y pegar el código que he realizado anteriormente para que nos devuelva el listado de proveedores de acuerdo a la sociedad seleccionada. Este es el código para obtener el listado de proveedores. Defino la tabla de filtros. Esta tabla de filtros son los parámetros que le voy a enviar para obtener el listado de proveedores de acuerdo a la sociedad específica. Defino otros datos que en mi caso me sirven para saber si tiene retenciones. Lo que hago es leer la tabla de filtros con el parámetro sociedad. En este caso yo le voy a especificar la sociedad, por ejemplo, sociedad 1000, y de acuerdo a este parámetro que es sociedad es igual a 1000, se lo paso a un select option. Este select option puedo pasar una o más sociedades. Este select option yo lo paso a la consulta del select. En el select yo obtengo la sociedad, el número de proveedor, el nombre del proveedor, el RFC, si es un proveedor CPD, etc. Hago un select, lo guardo en el EntitySet que, como les había mencionado, es el modelo de datos ya definidos previamente e importados de una estructura. Hago un select a la tabla LFA1 con un join a la LFB1. Y si el modelo de datos está vacío, o sea, si la consulta no me devuelve registros, arrojo un mensaje de error. O en su caso, simplemente presento el listado de proveedores que me arrojó la consulta. Adicional, yo tengo otros datos, como si tiene retención o no tiene retenciones. Este código se lo voy a compartir sin el tema de retenciones. Y básicamente es todo. Lo voy a guardar. Lo voy a activar. Ok, no tengo ningún mensaje de error. Voy a redefinir el método de cuentas getEntitySet. Ok, mismo caso que proveedores, defino unos datos que son para filtrar los parámetros. El parámetro por el que voy a filtrar es sociedad. Asigno los parámetros a un select option. El select option se lo paso a la consulta del select. El select lo hago a una tabla de SK1 que es donde están las cuentas de mayor. Hago un join a la SKB1 y ahí obtengo otros datos. Y en mi caso solamente necesito cuentas de gastos y mis cuentas de gastos están relacionados con el código 008. Si la tabla está vacía, arrojo un mensaje de error o en caso contrario muestro el EntitySet. Este es el mensaje de error, es un raise exception, el código va a estar disponible. Le voy a dar verificar, le voy a dar guardar, activar. Ok, ahora vamos a ver cómo consumir o cómo probar estos métodos. Simplemente voy a abrir una nueva pestaña. Abro el proyecto, me voy a Service Maintenance. Ya me he registrado previamente para sociedades. El servicio no tiene caso registrarlo de nuevo.
Me voy a SAP Gateway Client. Ok, aquí está la URL que trae por default, que en este caso es el ZTest Catálogo Serv, que es el proyecto que yo creé. Este proyecto tiene varios entity set. Recuerden que creamos el de sociedades, proveedores y cuentas. Vamos a probar el de proveedores. En el caso de proveedores, como necesito específicamente de una sociedad, le vamos a agregar estos parámetros. Filter es igual a Burst, que es nuestro campo por el que queremos filtrar, igual a la sociedad. Vamos a ver cómo funciona en el código de proveedores. Fijar breakpoint externo. Ejecuto la consulta. Ok. Esta tabla básicamente contiene los datos de los parámetros que estamos enviando acá. Si enviamos sociedades, puede ser más de una sociedad. Puede ser sociedad o sociedades, o puede ser campos adicionales en los que queremos filtrar el listado de proveedores. En este caso, aquí colocamos con el filter es igual a los campos que necesitemos. Y todos esos campos se almacenan en esta tabla. IT Filter Options. En IT Filter Options, aquí está la propiedad que le estoy pasando, que en este caso es BookRS, y contiene los datos que estoy enviando. En este caso es OEX. Ok. Si ya tenemos claro esto, obtengo los datos, los paso a un Select Option y hago el Select tomando como rango las sociedades del filtro. En este caso lo estoy pasando, que sea igual a exact. Pero aquí puedo tener yo más de una sociedad, puedo tener otros datos por los que quiera filtrar el listado de proveedores. Simplemente le doy siguiente, valido que el entity set no esté vacío. Si está vacío, arrojo un mensaje de error. En este caso no está vacío, tiene 158 datos, por lo cual lo voy a mostrar. Le doy ejecutar. Le doy ejecutar. Código 200 significa que la consulta está ok y ya me trae todos los proveedores de esa sociedad. Nuevamente puedo traer esto en formato JSON. Y obtengo nuevamente los proveedores. Vamos a probar el entity set de las cuentas. Tengo el proyecto, el entity set, el formato JSON, en este caso lo voy a quitar. Le paso como filtro la sociedad del que quiero obtener los datos. Ejecutar. Y ya tengo todas las cuentas. Si lo quiero tener en formato JSON, lo ejecuto. Ok, un dato bien importante. En algunas ocasiones al pasar el transporte productivo, el servicio no se guarda correctamente o no se da de alta correctamente. En este caso lo que tenemos que hacer es ir al nodo ICF, configurar, damos de alta el servicio, datos de logón, lista de control, errores, gestión, etcétera. Lo guardamos en un transporte y lo transportamos nuevamente a productivo. Y básicamente es todo. Eso es todo por hoy. Hemos visto cómo crear un servicio data en SAP para obtener catálogos y datos maestros y cómo consumirlo desde una aplicación, en este caso Postman. Si tienes alguna duda,
o quieres compartir tu experiencia haciendo este tipo de catálogos o interfaces con SAP, déjalo en los comentarios.